Son las 8:51, recibimos en el set de RPP al doctor Javier Sala y Martín, catalán de origen, norteamericano de nacionalidad, ciudadano universal, que se ha propuesto de divulgar la cultura económica y que ha sido invitado por esa razón al foro sobre crecimiento industrial que organiza la Sociedad de Industrias del Perú. Buenos días, señor Sala y Martín. Buenos días. Usted se ha hecho conocido también por programas de televisión en donde difunde temas económicos y sobre todo por haber elaborado durante los últimos años el índice de competitividad económica que difunde cada año el Foro Económico Mundial de Davos. Y si ha sido invitado al Perú no es para darnos buenas noticias, porque en el índice que usted elabora cada año estamos mal calificados. De hecho, somos los peores de los países miembros de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Sí, pero no he venido a dar malas noticias, digamos, lo que voy a explicar a la Sociedad Nacional de Industrias o al foro que organiza la Sociedad Nacional de Industrias es cómo debe hacer Perú o qué cosas debe hacer Perú o qué cosas debe priorizar Perú. Cuando digo Perú me refiero al gobierno, pero también a las empresas. Aquí no solo es el gobierno el que tiene que hacer cosas, y también las escuelas y también la sociedad, porque una gran parte del problema es educativo. Y por lo tanto, digamos, lo que voy a intentar explicar es cuáles son las prioridades y cómo deberían hacer, qué se debería hacer para hacer que las empresas peruanas sean más competitivas. E insisto, eso es tarea en parte de las empresas, en parte del gobierno y también, desde mi punto de vista, lo más importante es invertir en el futuro con una educación, digamos, que esté al nivel de lo que debería estar un país para poder competir, pues no solo con países asiáticos, sino para poder competir contra los robots y contra las nuevas tecnologías que están apareciendo y que cada vez más están comiendo los puestos de trabajo tradicionales. Y si le pedimos que resuma qué cosa es lo que quiere transmitir, cuál es la semilla que usted quiere sembrar en nuestro país, ¿en qué estamos actuando mal para que nuestra competitividad no mejore? Hay muchas áreas. Sí. Está el área de la corrupción, sí. Está el área de los impuestos que no son demasiado racionales, está el área de las infraestructuras, pero si usted me pide a mí que le diga una prioridad, si yo fuera el presidente y me dijera, no, tienes que escoger una cosa, ¿no? Tienes que hacer como el presidente Kennedy, que dijo, la prioridad de este país va a ser enviar un hombre a la luna y devolvernos sano y salvo antes de que acabe la década. Pues a mí me gustaría escuchar una frase parecida, pero no sobre enviar hombres a la luna, sino decir, vamos a tener el mejor sistema educativo primario, es decir, la educación básica de toda América Latina antes de que acabe la década. Esto es posible y no es caro, no es cuestión de dinero, es cuestión de entender cuáles son los problemas, entender que el sistema educativo que hoy día existe aquí para la mayor parte de ciudadanos es un sistema que se diseñó en el siglo XIX, que no ha evolucionado. Usted mira un aula, una clase de cualquier escuela de Perú y verá que es idéntica que la que había hace 200 años, y que lo que se enseña es idéntico a lo que se enseñaba hace 200 años. No ha evolucionado para nada la escuela. Y esto en un mundo donde usted puede ir por la calle y ver a niños de 2 años que no se sabe cómo, pero mágicamente saben cómo funcionan los teléfonos inteligentes. Y siempre encuentran el botón apropiado, ¿no? Antes que una. Siempre. ¿Cómo lo hacen? O sea, estos niños que ya van a vivir, no en el futuro, no, que ya están viviendo hoy en un mundo tecnológicamente distinto. Estos niños que van a competir con robots, con inteligencia artificial, que van a hacer nanotecnologías, todo esto no es el mundo del futuro, es el mundo de hoy.
Y estamos preparando a estos niños que sin saber leer saben cómo funciona un teléfono inteligente, pues les estamos preparando, enseñándoles lo mismo que les enseñaban a nuestros abuelos. Claramente el sistema educativo no funciona para preparar a los niños de cara al futuro, y esto comporta gravísimos problemas a la hora de ser competitivo. Hay temas también que a veces que tienen que ver con valores que se ensalzan en una sociedad que, no sé si mi apreciación es correcta, pero que pareciera que van en contra de sus propios afanes de desarrollo. Por ejemplo, el Perú tuvo una época muy larga de crisis económica, de crisis política, con violencia terrorista, y hubo muchos peruanos que aprendieron a salir adelante como sea, con un esfuerzo sobrehumano, a los que se ha considerado emprendedores, pero pareciera que ese se ha convertido en nuestro modelo de salir adelante, como sea, sin derechos, solo con obligaciones, sin horarios de trabajo, sin ninguna, simplemente con una creatividad de la supervivencia. Pues es una economía de guerra, no se puede vivir así durante toda la vida, ¿no? No, pero mi modelo, ¿sabe cuál es mi modelo? Si nos tenemos que fijar en alguien que nos enseñe el camino, esta persona se llama Gastón Acurio. De acuerdo. Fíjese, es un señor que ha hecho enormes innovaciones en un sector tradicional. Exactamente. No es un señor que habla de rocket science y que envía satélites al espacio o robots. No. Comida. Hace 1.500.000 años que el hombre cocina, ¿no? Que acercó la carne al fuego y empezó a cocinar. 1,5 millones de años después hay un señor que innova. No solo innova, sino que, fíjate, comparte sus ideas. Es decir, él innova, tiene ideas nuevas y no busca patentes para que nadie lo copie. Al contrario, se lo explica a todos los peruanos para que la gente le pueda seguir. Por lo tanto, innovación en sectores tradicionales. No hace falta intentar competir en biofarmacia o en nanotecnología, no. Sectores tradicionales, y no solo, obviamente el señor Acurio tiene competencia y tiene que competir con los restaurantes pero, digamos, además de la competencia existe la cooperación. Él sus ideas las transmite al resto de los cocineros, en este caso, de su país y del mundo. Esto es un modelo que se puede trasladar y se debe trasladar a otros sectores, al sector de la ropa, al sector de los muebles, al sector de entertainment, ¿no? De radios, de televisiones. La clave de la competitividad de un país moderno es la capacidad de hacer cosas nuevas. Y esto no se debe confundir con hacer I+D en sectores punta. Estamos hablando de grandes innovaciones de impacto mundial en un sector tan antiguo como es la cocina. Tenemos que hacer una pausa. Yo le ruego que se quede con nosotros unos instantes para que luego retomemos nuestra conversación. Nos ha hablado de las cosas del futuro, pero yo quisiera que hablemos de algo permanente, que es lo primero que mencionó usted como reto del Perú, que es la corrupción. ¿Qué nos está fallando como políticas públicas frente a ello? ¿Qué va a decir hoy en el foro de la Sociedad Nacional de Industrias? Pausa y regresamos con el señor Sally Martín. Son las 9:06 de la mañana, estamos conversando con el economista Javier Sala y Martín, experto mundial en materia de competitividad económica, y que ha venido al Perú para participar justamente en un foro de la Sociedad Nacional de Industrias en el que disertará durante 1 hora y media sobre este tema. Usted, cuando yo le pregunté por la lista de los retos en el Perú, comenzó mencionando a la corrupción. Pónganos ejemplos sobre políticas públicas eficaces en países comparables contra la corrupción. Señalo que en su país natal, Barcelona, han tenido también algunas malas experiencias. Sí, la corrupción los chorizos, digamos, los ladrones están uniformemente distribuidos por todo el planeta. No es que haya más ladrones aquí que en otras partes. Lo que diferencia unos países de otros es qué pasa cuando los enganchan, qué pasa cuando se descubre que han estado robando, ¿no? En algunos países los ponen en la cárcel inmediatamente, y en otros países pues les dan un ministerio y les dicen que pueden seguir robando, ¿no? Lo que debe conseguir un país es ser de los primeros.
y por lo tanto hay que afrontar los problemas de cara. Yo no voy a hablar de cómo se afrontan en este país, pero sí que en otros países, en España, se han descubierto casos flagrantes de ministros, de partidos políticos enteros que están yendo a los tribunales, y la reacción ha sido de proteger. Los partidos, digamos, los ministros amigos protegen a los que, digamos, los que han sido descubiertos robando. Y esto es una equivocación. Yo creo que lo que debe hacer un país, hacer un presidente cuando descubre a un ministro, es ponerse en la fila el primero y decir: señores, usted se va a la cárcel y nosotros, el gobierno, vamos a ser los primeros que lo vamos a perseguir, porque para dar ejemplo a los demás. Si un gobierno intenta proteger a los suyos, pues le está dando un mensaje equivocado a la sociedad, de que si eres de los nuestros puedes robar, si eres de los otros entonces te vamos a perseguir. No, el ejemplo debe empezar en casa. Y esto, aquí no quiero hablar, no sé cómo se hace, pero en España esto no se hace, por ejemplo, ¿no? En España el gobierno protege a los suyos y acusa a los otros, y cuando los otros mandan pasa al revés. Yo creo que es un tema, digamos, bastante grave. Bastante grave. ¿Y cómo se observa desde la economía, ya el plano de la economía mundial, Latinoamérica en particular? Porque, por ejemplo, el África siempre ha sido un continente como demasiado complicado, ¿no? Casi lo miramos como con desesperanza. Pero Latinoamérica ha dado importantes signos de recuperarse en los últimos por lo menos 10, 15 años, y ya no estar tan divorciado de los Estados Unidos, que parecía que corría solo en este lado del mundo. ¿Cómo se percibe desde Europa, por ejemplo, este rol continental? A ver, América Latina en general, América Latina es muy diversa, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver Venezuela con Chile. Salvo el idioma, digamos. Sí, exacto, para poner dos extremos de competitividad, ¿eh? Digamos, el peor país, el que peor nota saca es Venezuela, y el que mejor saca es Chile, y en medio están todos los demás. Por lo tanto, es difícil hablar de América Latina como región económica, digamos. Exacto, en su conjunto, pero digamos así en general, con excepciones, en este caso la excepción sería Venezuela. La impresión es que se ha aprendido una parte de las lecciones de las grandes crisis de los 70s, los 80s y los 90s, y se han hecho las reformas necesarias para solucionar aquel tipo de crisis. Aquellas reformas eran reformas fiscales, reformas monetarias, reformas del sistema bancario, reformas de los bancos centrales, independencia de los bancos centrales. Esto ha dado resultados. Si tú miras, nosotros en el foro de Davos analizamos también la macroeconomía, y aquí América Latina, con la excepción de Venezuela y en algunos momentos Argentina, lo está haciendo muy bien. Se han hecho la primera generación de reformas y esto ha dado resultados. Esto ha permitido, pues, beneficiarse del gran boom de las commodities que ha habido en los últimos años, y se ha hecho bien. El problema es que para que esto sea sostenible hay que hacer una segunda generación de reformas, y aquí es donde no se ha hecho. De acuerdo. Y estamos condenados a hacer, porque cuando uno mira, por ejemplo, se habla de la industrialización, de generar productos con valor agregado, y ya, pues, pero uno se voltea y se encuentra con China, que es capaz de producir eso mismo que tú 10 veces más barato, y tú dices, estoy destinado a ser un vendedor de commodities, no, de materia prima toda mi vida, ¿no? Mira Gastón Acurio. Ya, de acuerdo, hay que buscar el nicho, digamos. Mira, otro ejemplo, sector café. Yo estoy harto de ir a Colombia, llevo 30 años yendo a Colombia, hay que buscar valor añadido en el café, porque si vendemos granitos nunca nos vamos a hacer ricos, bla, 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 valor añadido. El discurso siempre es el mismo. Ha habido dos grandes innovaciones en el sector café en los últimos años: Starbucks y Nespresso. Sí. La de las cápsulas, ¿no? Las cápsulas, sí. Cápsulas. Nespresso hoy día es el departamento de Nestlé que más gana, 6.000 millones de dólares ganan. Han hecho una revolución en el sector café. Nespresso es Suiza. Starbucks es de Seattle, Washington. Ni Suiza ni Seattle producen un solo grano de café. Sí, sí. Y la reforma no tiene nada que ver con el grano, además tiene que ver con más o menos cómo lo empacas y cómo lo vendes, ¿no? Exactamente. Han innovado en un sector tradicional. Fíjate que estoy haciendo lo mismo que Acurio, lo mismo. En el sector café han imaginado una nueva manera de vender el producto, valor agregado brutal, se llevan todo el dinero del café. Colombia sigue vendiendo los granitos y quedándose nada, y en cambio había negocio. ¿Por qué esto no se inventó aquí? ¿Por qué no se inventó aquí en Colombia? ¿Por qué no se inventó?
esto es ejemplo de que cuando se habla de valor añadido no se quiere decir vamos a hacer sectores nuevos. Ahora Perú se va a dedicar a la nanotecnología. No. Los sectores a los que se dedica Perú, pero pensar de manera creativa para hacer lo que estás haciendo mucho mejor. Los chinos no están compitiendo en el sector café. Los chinos no compiten con Acuria, ¿verdad? No. Da igual lo que hagan los chinos. Más bien. Señor Sala y Martín, usted es un académico, es decir, un hombre de cifras y de metodologías, pero también es un comunicador y su programa de televisión Economía en Colores ha ganado premios como los mejores en su categoría, de la misma manera que su libro, que ha sido un bestseller en primero España y luego en América Latina. ¿Cuál es el secreto para que un economista de universidad como usted y de pura cepa pueda acceder a un gran público y fomentar el desarrollo de la cultura económica? El secreto es mi abuela. Mi abuela. Yo siempre pienso, cuando ahora voy a explicar algo, por más complejo que sea, ¿cómo se lo explicaría a mi abuela? Mi abuela no tiene ni idea de economía, no tiene ni idea de matemáticas, por lo tanto no se lo puedo explicar de la misma manera que lo explicaría yo en la universidad. Tengo que explicárselo de otra manera. Yo quiero que ella lo entienda. Y si ella lo entiende, si ella acaba entendiendo lo que yo explico, entonces lo entiende todo el mundo. Ahora, ese es un academicismo más norteamericano que europeo, ¿no? El valor de la difusión de Norteamérica es enorme y es maravilloso, además, ¿no? Sí, en Estados Unidos se premia al profesor bueno, aquí se premia al profesor que investiga y tal. Al que nadie entiende. Al profesor, el profesor que todos los estudiantes quieren ir a sus clases porque se entiende bien. Este señor no cobra más, ni tiene ningún premio, ni nada, y esto es un error. Es verdad que en Estados Unidos el premio a poder comunicar bien es, digamos, económicamente es positivo. Y yo, por supuesto, no me voy a ir sin preguntarle por Messi, porque usted desde el 2003 hasta el 2010 ha sido miembro de la Junta Directiva, tesorero y presidente de la Comisión Económica de Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo haríamos para que Messi deje de lesionarse? Argentina lo necesita a gritos, como habrán visto en estos últimos partidos. Sí, bueno, Messi es un jugador muy sano, no sé, a lo largo de su carrera, fíjate la cantidad de patadas que recibe en cada partido. El milagro de Messi es que no se lesiona casi. Pero claro, no es indestructible, ¿no? Pero claro, además ya se va haciendo mayor, ya tiene 28 años, digamos, va a ser complicado para Argentina que pueda seguir rindiendo. En el Barcelona juega todo, él siempre quiere jugar, quiere ganar hasta los entrenos, quiere jugar hasta en la PlayStation, o sea, es un tipo que es obsesivo, ¿no? Quiere ganar y quiere jugar, por lo tanto juega todos los minutos que puede. Y además el Barcelona, como es un bueno, pues está en todas las competiciones casi hasta el final, y si nos gana la final, por lo tanto juega muchos más partidos que los demás, y él quiere jugar todos los minutos de todos los partidos, y el cuerpo humano tiene unos límites. A lo mejor él debería empezar a racionalizar un poco más sus intervenciones, sabiendo que los partidos importantes son los de mayo, no los de octubre. Para un fenómeno, ¿no? Estamos frente a un fenómeno que yo casi considero irrepetible, ¿eh? Sí, he visto vídeos de Pelé, por lo tanto no puedo opinar de Pelé, pero los otros, he visto a Maradona en directo, que también jugó en el Barça, he visto a Cruyff, he visto a Beckenbauer, a todos los candidatos al mejor jugador de la historia, y insisto, sin poder comparar directamente con Pelé, del cual solo he visto vídeos, yo creo que es el mejor, no solo por la belleza de lo que hace, sino por la eficiencia. Sí, claro. O sea, él solo soluciona partidos. El Barça está atascado, no hay manera de ganar, y él con una jugada, él parece que está caminando por allí, parece que no está jugando, y de repente en una sola jugada, pum, se acabó el partido. Muchas gracias, señor Sala y Martín, por su presencia. Sabemos que está viniendo del aeropuerto, le deseamos una feliz estadía en el Perú y sobre todo una muy fecunda participación en este foro de la Sociedad Nacional de Industrias. Reformemos el crecimiento. Y aprovecha la comida de Gazón, la va a disfrutar. Gracias. Buenos días. Hacemos una pausa y regresamos con ampliación de noticias.